Hola, bienvenidos a los Silencios de Phantom, a pensar plural, a píldoras cinematográficas. Yo soy Daniel Gorostiza Limón y hoy vamos a hablar de una película que está considerada tanto por la crítica como por mí como una de las mejores películas de artes marciales de todos los tiempos. Es Enter the Dragon, Operación Dragón se tituló aquí en España, aunque se podría traducir Enter the Dragon por presentando al dragón o introduciendo al dragón, de lo cual pues ya hablaremos más adelante. Bien, ¿qué os podría decir yo de Bruce Lee? No os voy a contar ahora su vida, porque ya hicimos en su día un podcast de artes marciales que estaba bastante interesante y en él, entre otras cosas, hablábamos de la figura del maestro, porque es que Bruce Lee pues que vivió solo 32 años, porque nació en 1940 y murió en el 73, en 1973, o sea, 32 años y unos cuantos meses. Pues que fue tantas cosas en su corta vida. Fue artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo, escritor. Bien. Y bueno, pues él de joven ganó, por ejemplo, un campeonato de cha-cha-cha, lo cual será importante para algo que contaré después. También ganó un campeonato de boxeo. Luego, pues aprendió Wing Chun, que es un estilo de Kung Fu del maestro Ip Man, que por cierto, si os gustan las artes marciales, hay varias películas, pero oficiales hay 4, Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4, bien. Sí, porque luego hay otras que no son oficiales, que son Ip Man no sé qué, Ip Man no sé cuánto, sin número, quiero decir. Pero estas que están numeradas, interpretadas por Donnie Yen, otro de los grandes de las artes marciales de la actualidad, en este caso, pues están bastante bien, bastante entretenidas. Cuentan algo de la vida y luego pues lo demás lo dramatizan, por decirlo así. Pero están bastante bien. Bueno, pues él pues aprendió eso, Kung Fu, ya había aprendido algo de boxeo, de hecho en el arte marcial que él luego creó, el Jeet Kune Do, pues y en sus películas de artes marciales también se ve que su pues, postura de espera suele ser muy postura de boxeador, incluso puede estar así moviéndose que parece que está bailando, que eso es más de boxeador que de luchador de Kung Fu, que luego te pega la patada de Kung Fu y todo de cual, pero que él ya desde un principio tenía una idea de ir amalgamando artes marciales. De hecho, su arte marcial, el Jeet Kune Do, pues tenía mucho Kung Fu, tenía algo de boxeo, algo de judo japonés, tenía algo de artes marciales filipinas, tenía algo de Muay Thai tailandés y de otra serie de artes marciales. También tenía hasta un poco de esgrima occidental. Que él llamaría después Jeet Kune Do con el tiempo, aunque luego se arrepintió de ese nombre, eh, porque ese arte marcial que contenía todas estas artes marciales y que además como él estudió en América, en la Universidad de Seattle, filosofía y aprendió bastante de filosofía pues oriental y también de filosofía occidental, pues digamos que también se lo metió eso a su arte marcial, que se arrepintió del nombre porque él su intención principal era no crear un arte marcial nuevo, sino crear el estilo sin estilo. O sea, porque él veía que había muchos diferentes artes marciales que competían los unos contra los otros y que ninguno era mejor que el otro. Y su idea era hacer un estilo sin estilo, o sea, un estilo libre, que en el que un luchador pudiera aprender de diferentes de estas disciplinas, pero crease a su vez su propio estilo. Por eso se arrepintió del nombre. Jeet Kune Do, que por cierto significa el
camino del puño que intercepta, porque era otra de las ideas suyas de las artes marciales. Pero generalmente las artes marciales se componen de dos tipos de golpes, de movimiento, de defensa, por ejemplo, y de ataque. Entonces, paro, ataco, paro, ataco. Y él quiso aunar esos dos eh, movimientos, y es el puño que intercepta, porque el mismo puño con el que te paro no se para aquí, que sería lo normal, se para que te no. El mismo puño que te intercepta sigue y te golpea, con lo cual hago un movimiento. Bien. A los 18 años, Bruce Lee se fue a América, donde estuvo estudiando filosofía, como he contado. También abrió una escuela de artes marciales, con el tiempo tuvo bastante éxito, y abrió dos más, porque se fue de Hong Kong, donde había trabajado, bueno, había estudiado también, y había trabajado de niño con sus padres en el teatro de ellos, y a veces en películas de Hong Kong como figurante, como niño figurante. Varias razones, pero bueno, una de ellas pues que en Hong Kong no encontraba su sitio. Hong Kong en aquel momento era una colonia británica, eran los años 60, entonces a los ciudadanos chinos de Hong Kong pues se les trataba como ciudadanos de segunda en su propio país. Claro, luego los británicos se preguntarían por qué quieren esta gente independizarse. Pues no sé, a lo mejor si los trata como ciudadanos de primera en su propio país, se lo piensan. Pero no, pero seguro que si los tratas como ciudadanos de segunda en su propio país, pues no. Él no se sentía a gusto en ese ambiente de Hong Kong, que para él siempre fue su tierra. Luego quería probar cosas nuevas, como él. Sus padres eran unos actores que habían sido itinerantes y habían estado teniendo un espectáculo en Estados Unidos cuando su madre estaba embarazada. Pues tuvo la suerte de nacer en San Francisco. Digo la suerte porque si tú naces en los Estados Unidos, te conviertes inmediatamente en ciudadano estadounidense, puedes adquirir la ciudadanía estadounidense, a diferencia de que si vives toda tu vida allí, pero has nacido en Noruega, nunca, o sea, tendrás la ciudadanía estadounidense también, pero con el tiempo. Pero al nacer la tienes de entrada, aunque luego hayas vivido toda tu vida en Hong Kong, por ejemplo, o en donde sea, o en Teruel. Bueno, entonces fue para allá. Él se encontró también el problema de, o sea, él venía de un tipo de discriminación, se encontró otro, el problema del racismo en Estados Unidos, siendo asiático. Allí, además, su primer alumno fue un afroamericano y además uno de sus mejores amigos. Entonces, él vio el problema del racismo en Estados Unidos en toda su extensión. En cualquier caso, pues, bueno, lo que pasó es que él, aparte de estudiar filosofía, de su academia, donde ya él fue explorando ese estilo de arte marcial y creando ese estilo de arte marcial que luego se acabaría convirtiendo en el Jeet Kune Do, o posteriormente en el estilo sin estilo, pues probó, claro, hijo de actores, probó suerte en Hollywood. No tuvo mucha suerte hasta que encontró la serie de El Avispón Verde, de Green Hornet, que era una serie que, bueno, para la época estaba bastante bien. Si lo ves hoy en día, pues es malilla. Pero bueno, para la época estaba bastante bien. Pues estaba basado en un serial de radio de los años 30, creadas por el mismo que creó el Llanero Solitario. De hecho, The Green Hornet, el avispón verde, era bisnieto o tataranieto del Llanero Solitario, y la estructura es la misma, un blanco ayudado por otra persona de otra raza muy habilidosa. En el Llanero Solitario, el indio tonto, sí, se llamaba así el indio. No sé si era intencionado o simplemente el señor no sabía lo que significaba tonto en castellano. Y en el caso del avispón verde, pues Kato,
su mayordomo barra criado barra guardaespaldas japonés. Conforme la serie fue avanzando, pues se le fue dando más y más protagonismo al personaje de Bruce Lee, porque era el que estuvo el que triunfó tanto en Europa como en Asia como en América, y pues eso cada vez fue teniendo más protagonismo este personaje. Y bueno, pues a raíz de esto, él le propuso a Warner Bros. Una serie eh, que sería, luego se convertiría en Kung Fu. Eh, Aunque bien es cierto que la serie fue un poco blanqueada y occidentalizada, no solo por el actor, sino porque luego se han encontrado una serie de cuadernos de Bruce Lee donde tenía apuntes de cómo él pensaba que era la serie, y aunque la base era muy similar, cambiaba muchas cosas, o sea que fue suavizado por Warner Bros. Y, ya digo, occidentalizado. De hecho, la versión basada en las ideas originales 100% de Bruce Lee es una serie de un director asiático que se llama la serie The Warrior. Es una serie bastante reciente, El Guerrero, y muy recomendable si sois amantes de las artes marciales. Dicho esto, pues él propuso la serie y Warner Bros. Pues le traicionó. Se quedó con la serie, como digo, la blanqueó y también blanqueó al protagonista. Cogió y le sustituyó a él por David Carradine, que sí, que tiene los ojos achinados, pero que es un blanco descendiente de irlandeses. O sea, nada en contra de los irlandeses, pero claro, si tu protagonista va a ser un asiático americano, un chino americano, que se convierte en monje Shaolin y luego vuelve a Estados Unidos, pues claro, a lo mejor un irlandés pues no lo veo yo, igual que no lo vería yo si me dijera, no, va a ser de Murcia, a no ser que sea chino murciano o asiático murciano, ahí sí, pero un blanco con ojos rasgadillos, pues no. Mm, claro, no es la idea que yo tengo de un asiático estadounidense, pero bueno, era aquella época y entonces le hicieron eso. Entonces él estaba un poco ahí desanimado y pensó incluso en abandonar el tema de la actuación porque estaba viendo que se le cerraban muchas puertas en Estados Unidos debido a su raza. Y además no le gustaba la imagen que tenían en Estados Unidos de los orientales, de los asiáticos en general y en concreto de los chinos. Y entonces recibió una llamada de una productora de cine de Hong Kong que le dijo, te queremos para hacer películas aquí en Hong Kong. Y él dijo, bueno, venga, vale, voy. Dice, ¿pero estáis seguros? Y dice, sí, aquí el avispón verde ha triunfado. Dice, sí, en América también. Mira cómo estoy, en paro. Eh, y le dijeron, sí, sí, pero es que aquí le llaman la serie de Kato. O sea, eh, aquí eres una estrella en Hong Kong. Queremos que venga. Entonces él fue y él pidió que le dejaran poder reescribir un poco el guión si era necesario, o cambiar las cosas que fueran necesarias. Entonces él fue allí cuando empezó el rodaje y vi los combates y digo, esto hay que cambiarlo, las peleas hay que cambiarlas enteras, tenéis que dejarme que cambie todas las peleas porque estáis haciendo lo mismo que lleváis haciendo 20 años, óperas chinas. Se llaman óperas chinas no porque canten ópera, sino porque se considera ese tipo de artes marciales. Si habéis visto Tigre y Dragón, por ejemplo, ese estilo de arte marcial no necesariamente tiene que ser de esa fantasía de chinos voladores, pueden ser sin fantasía, sin ese tipo de artes marciales voladoras en tierra, pero eso, muy elaborado. Coreografías muy elaboradas, muchos golpes, peleas larguísimas, muy estilizadas, muy bonitas,
pero muy poco reales. Y él dijo, no, yo quiero hacer algo que aunque no sea real, al público le parezca real. Quiero hacer peleas que parezcan como las peleas que se tendrían en la calle. Y las peleas que tú tendrías en la calle no son peleas de 20 golpes perfectos. Son peleas en las que cada uno de los luchadores intenta recibir el menor número de golpes posible y ganar con el menor número de golpes posible. Lo que vosotros estáis haciendo es vals y lo que yo quiero hacer es cha-cha-cha. Él fue campeón, como dije, en el instituto de cha-cha-cha en Hong Kong, pero dijo eso, de hecho. Lo que vosotros queréis hacer es un vals, que es un baile elaborado con 6 pasos, y lo que yo quiero hacer es cha-cha-cha, que son 2. Y si veis los combates, sí que tienen sus combates en las películas un poco de cha-cha-cha, o sea, pum, 1, 2, pum, lo tiro. Y ahora me peleo con este, y ahora con este otro. Y sí, algunos de ellos generalmente se levanta y tal, pero otra vez 1, 2, 3 golpes. No 20 golpes ahí, todo coreografiado de forma perfecta. No, no, que parezca real y eso, un combate real, pues no se dan tantos golpes. Entonces, pues esas películas tuvieron mucho éxito, tanto éxito, hizo 3 en Hong Kong, que Warner Bros., la misma empresa que lo seleccionó, se dio cuenta de que lo quería. ¿Y por qué? Porque estas películas tuvieron muchísimo éxito no solo en Hong Kong, sino en toda Asia, en Europa y en Estados Unidos. Y sobre todo en los cines de barrio. Y algunos a lo mejor diréis, ¿qué son los cines de barrio? Bueno, yo he conocido un poco los cines de barrio, aunque soy bastante posterior a Bruce Lee. Por ejemplo, aquí en Huelva había 3. El Cine Emperador tenía 3 salas, el Cine Rápido, si no recuerdo mal, tenía otras 3 salas. El Fantasio, que yo lo conocí poco, tenía una sola sala, tal. Hoy en día pues son los multicines con muchas salas, 10 salas, 12 salas. Y suelen estar pues en lugares concretos, a veces incluso hasta las afueras de la ciudad. En aquella época pues eran los barrios, estaban esos cines. Entonces pues en el centro, sino en diferentes barrios y tal. Entonces pues en Europa era así, en América también. Ya había empezado a ver en América algunos grandes cines, no multicines como ahora, pero algunos grandes cines, pero seguía siendo sobre todo cine de barrios. Y ahí en esos cines las 3 pelis de Bruce Lee triunfaron de una manera que pues los cines dijeron queremos más pelis de Bruce Lee, y entonces fue cuando Warner Bros. Se dio cuenta pues quizás del error que, aunque nunca lo admitieron, del error que cometieron y dijeron queremos hacer una película de Bruce Lee. Total que hablaron con él y él le dijo vale, pero yo quiero hacer lo que ahora estoy haciendo en Hong Kong. Porque la primera película que hizo en Hong Kong, el guión ya estaba hecho y él pues digamos que cambió cosas. La de pues Operación Dragón en The Dragon, introduciendo al dragón, presentando al dragón, pues hizo lo que ya había hecho en su segunda y en su tercera película, que primero él sí escribía y diseñaba las escenas de combate, luego a partir de ahí, por eso no aparece como guionista, él eh, aparece solo como actor y tal, pero él luego tenía las ideas de cómo se llega a este combate y a este otro combate, y cómo se llega a esta situación y a cómo se llega a esta otra. Y todo eso se lo explicaba al guionista. Generalmente pues tenía una serie de apuntes y cosas que le daba, como lo que he explicado en The Warrior. Y con eso pues el guionista escribía el guión, que es lo que hizo. Hoy en día seguramente que habrían puesto Story Bruce Lee o Bruce Lee y no sé quién, y es historia, y script, guión de fulanito, pero bueno, en aquella época pues no lo hicieron. En cualquier caso, pues nada, pues hicieron la película eh, lo que tiene también es que aunque ellos pues sabían que Bruce Lee iba a tener mucho éxito, le metieron 2 protagonistas más. Uno era Jim Kelly, un artista marcial afroamericano, porque
era bien cierto que las películas de Bruce Lee, con uno de los públicos que funcionaban mejor, era con Gene Kelly, con el público afroamericano, perdón, por eso le emitieron a otro artista marcial afroamericano, que a raíz de ahí tuvo una carrera de películas de artes marciales bastante interesante, también porque eran los 70 y se mezcla ahí las artes marciales que gustaban mucho con el tema de la Black Exploitation, las películas de acción con héroes afroamericanos. Y tiene algunas películas bastante interesantes. La pena es que por esas películas que ganaron mucho dinero, le pagaron una miseria. Esa es la pena, porque las películas en sí, como ya digo, pues algunas de ellas están bastante interesantes. Otro de los actores era John Saxon, luego hizo unas cuantas de películas de terror, eh, que bueno, que si os gustan ese género, pues algunas tiene que estar interesantes también, pero que a diferencia de Gene Kelly, que sí era un artista marcial bastante bueno, John Saxon se dice que no tenía mucha idea de artes marciales, perdón. De hecho, se dice que Bruce Lee le vio que era buen actor, pero como no sabía, pues le enseñó un poco. De todas formas, no tiene mucho combate este personaje en la película. En cualquier caso, ¿por qué me gusta a mí tanto la película? Pues me gusta mucho porque, bueno, las artes marciales, como otros géneros, si tú vas allí por las artes marciales, tú vas por Bruce Lee en este caso, por las peleas, pero te quedas por el argumento. O sea, una película de artes marciales tiene que tener una historia. No una historia, a lo mejor complejísima como un drama histórico, pero tiene que tener una historia, porque si no lo que estás viendo simplemente es combate de artes marciales. Es como ver un combate entre dos karatecas o un combate de boxeo. Tú lo que vas ahí a ver es una película que es de artes marciales, con lo cual quieres las dos cosas. Entonces esta película tuvo éxito porque, primero por tener a Bruce Lee como gran estrella, segundo, Gene Kelly también ayudó, es un personaje que me gusta mucho en la película. Es una pena que al final acabe el personaje en la película de determinada manera, pero eran los 70, uno de los tres personajes protagonistas tenía que, pues, imagináis, claro, no iba a ser Bruce Lee, no iba a ser el blanco, pues él. Si hubiera sido hoy en día, pues a lo mejor no habría sido así. Yo personalmente, ni Bruce Lee ni Jim Kelly habrían caído. Habría caído John Saxon, que me cae muy bien y me parece buen actor, pero que, bueno, eh, su personaje pues me llega a menos. No tiene ahí ninguna motivación heroica, aunque luego al final pueda actuar bien o no, sino que va ahí porque es un sinvergüenza y bueno, pues busca nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, el personaje de Jane Kelly pues intenta huir de su pasado, el personaje de Bruce Lee pues va porque le manda allí el servicio de espionaje británico. No olvidemos que Hong Kong en aquella época era una colonia británica, el MI6, y entonces pues es la típica historia de artes marciales, de torneo de artes marciales que luego ha sido copiado hasta la saciedad. Por ejemplo, se me ocurre que Van Damme creo que tiene dos de torneos de artes marciales, o tres quizás. Eh, sí, probablemente tres, sí. O sea que es un argumento que luego se ha agotado hasta la saciedad. Eh, pero también es una película de espías, como vemos aquí, que pues a él le manda el MI6 y el villano de esta película, el señor Han, no puede ser más estilo de villano de James Bond, un villano de James Bond al asiático, un doctor no a la asiática, pero totalmente.
Entonces, es una película de despies, es una película de torneo de artes marciales, una historia de venganza, que busca Bruce Lee venganza. Pues no voy a contar que es la historia de un golfo que a lo mejor que busca una oportunidad de un negocio, y cuando ve cuál es el negocio, pues a lo mejor se da cuenta de que su vida la había tomado por un camino equivocado. Es una historia de alguien que huye de su pasado, y son además tres personajes diferentes con motivaciones diferentes que están allí por razones diferentes, pero que sus vidas se entrecruzan las unas con las otras, conformando la acción de la película por un lado, y por otro lado alterándose las unas a las otras de forma a veces más o menos positiva. Eh, si habéis visto, creo que no, porque no se ve demasiado bien en el DVD que tengo aquí, es Uncut Version, y es porque al principio hay una serie de escenas que en la versión que fue a los cines, en la versión cinematográfica, se cortaron, en las que Bruce Lee expone muy brevemente, pues en una película, algunos puntos de su filosofía en la película, ¿no? Cuando le explica, después de haber tenido un combate en el templo Shaolin, a su aprendiz, pues una serie de cosas de las artes marciales, ¿no? Pues eh, vamos, son unos cuantos minutos, no mucho más, pero bueno, la película, aunque sea básicamente la misma, pues esta versión pues está mejor por esa serie de minutos, da un poco más de valor. La puedes encontrar en Netflix, creo que está, y está la versión esta, en DVD, en Blu-ray, en lo que queráis, y ya generalmente la versión que encontráis es esta. En cualquier caso, pues la película, como habéis podido imaginar por lo que he explicado, a mí me gustó mucho, me parece una película interesante porque ya digo, son muchas historias diferentes dentro de una misma historia, o son muchas historias diferentes que conforman una misma historia. Sí, son historias sencillas, son tramas sencillas, porque es una película de artes marciales, repito, no es un drama histórico, pero como digo, tú vas por los combates, pero al final te quedas por la historia. Si la historia no es buena, por muy buenos que sean los combates, al final te falla y algo, tiene que haber algo que te motive, que te acerque a los personajes, no simplemente el actor que sea o el carisma que sea. Es decir, Rocky, ni ninguna de la saga de Rocky no habrían funcionado, por muy sencillo que sea el guión, sin el argumento que hay detrás. O sea, eso es así. Si tú no empatizas con Rocky, te da igual que Apolo lo machaque o que lo machaque Iván Drago. En cualquier caso, pues eso, yo creo que es una película muy recomendable. Para mí es una de las mejores películas de artes marciales que se han hecho, y al parecer para la crítica también. Eso es raro, no solemos estar de acuerdo. Y bueno, pues dicho esto, os la recomiendo mucho. Ya digo, creo que está en Netflix. Si no, la podéis encontrar en Blu-ray, en DVD, en descarga digital. Es una película muy entretenida, creo que os puede gustar mucho, y si os queréis introducir al mundo de las artes marciales, creo que pocas películas hay más perfectas que esta. Bueno, terminaré un poco diciendo eso que me gusta a mí mucho de cuando él introdujo su filosofía, cuando él ya llegó a la fase en la que no quería crear un estilo, sino que su estilo se convirtiera en el estilo sin estilo, que lo expresó también en esa entrevista que le hicieron, que luego se ha popularizado un montón esas frases de sé como el agua. Si el agua está en una tetera, el agua se convierte en la tetera. Si el agua está en una taza, el agua se convierte en la taza. El agua puede fluir o puede golpear. Sé como el agua, pues. Sed como el agua vosotros también. Convertíos en la tetera. Convertíos en la taza. Adaptaros a las situaciones a las que viváis. No seáis rígidos y adaptados. Y en cualquier caso, pues nos veremos muy pronto,
ya sea en próximas píldoras que haga. También veréis pronto a Rubén, creo que la próxima píldora que va a hacer es sobre los payasos asesinos del espacio. Será una píldora seguramente muy curiosa, divertida, bizarra, incluso. La hará muy pronto y yo la recomiendo. Y a mí me veréis en próximas píldoras, seguro. Y si no, también en próximos podcasts. El próximo será, pues, eh, creo que del cine negro de los años 60, así que allí nos veremos y como digo siempre, eh, que la fuerza os acompañe siempre. Bueno, y aunque me he despedido, como me había olvidado, eh, pues os recordaré que nos podéis encontrar como Pensar Plural tanto en Twitter como en Instagram, donde avisamos cuando hacemos los directos de los podcasts, en Facebook, donde siempre subimos alguna crítica, algún artículo, alguna cosa interesante diariamente. eh, en todos estos como Pensar Plural, y también nos encontráis en Spotify, donde aunque ya no estamos subiendo material nuevo, podéis encontrar nuestros primeros podcasts que están solo en audio y algunos de ellos bastante interesantes. Podéis encontrar ahí pequeñas joyas. Por último, nos podéis encontrar en YouTube, tanto como Pensar Plural como Los Silencios de Phantom, ahí ya en audio y vídeo, donde además de los podcasts, pues también encontraréis estas píldoras que vamos haciendo sobre diferentes temas. Y ya sí que sí, que la fuerza os acompañe siempre.